Muy buenos días con todos ustedes. Una vez más, qué agradable es poder estar juntos en este día del Señor para que podamos honrar su nombre a través de las alabanzas, por medio de la oración y también ahora podamos reconocer su grandeza a través de su santa palabra, la Biblia. Hoy vamos a estar iniciando una serie que hemos titulado Vidas Transformadas. La idea de esta serie es presentar diversos personajes del Nuevo Testamento que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Lo conocieron directamente a Él en muchos casos, otras veces solamente oyendo la palabra de Dios pudieron llegar a la salvación, pero el propósito de esta serie es ver cómo personas que tienen un encuentro espiritual con Jesucristo, de ahí en adelante sus vidas nunca vuelven a ser las mismas. Se opera una transformación desde adentro hacia afuera. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta serie. Hoy vamos a ver a nuestro primer personaje y es Nicodemo. Y lo hemos titulado así, Nicodemo, de religioso a discípulo. Todos nosotros sabemos que la historia de Nicodemo se encuentra en el Evangelio de San Juan. Así que yo le voy pidiendo que usted abra su Biblia en San Juan, donde vamos a estar comenzando. Nicodemo sostuvo una interesante y transformadora conversación, un diálogo muy interesante con Jesucristo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 21. Pero hay que leer detenidamente esta porción, y eso es lo que haremos en un momento, pero donde podemos ver de que al final de este diálogo que Nicodemo tuvo con Jesús, no se aprecia ninguna decisión que Nicodemo haya tomado. Hay un diálogo, el Señor presenta un tremendo mensaje a Nicodemo, pero en el texto bíblico no se nos dice que Nicodemo tomó alguna decisión. Lo que nos llama poderosamente la atención es que cuando lo volvemos a encontrar a este mismo personaje, a Nicodemo, en el Evangelio de Juan, más o menos lo volvemos a encontrar 2 años después, notamos automáticamente la evidencia clara de una vida transformada por Jesucristo, porque Nicodemo va a dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Hay 2 pasajes donde se puede ver claramente el testimonio público que dio Nicodemo sobre Jesucristo. Pasaje número 1. Nicodemo defendió a Jesús ante los fariseos. Este acontecimiento está narrado en San Juan capítulo 7, versículos 45 al 52. Y le voy diciendo algo. Este acontecimiento ocurrió 2 años después del diálogo que Nicodemo sostuvo con Jesús en Juan capítulo 3. Leo así, Juan capítulo 7, versículo 45 al 52, dice así: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En el versículo número 50 vemos la intervención de Nicodemo ante los fariseos que estaban condenando a Jesús a muerte. En el 50, Nicodemo se armó de valor y dio testimonio público a favor de Jesús, sencillamente yendo a un argumento legal donde pide que una persona antes de ser condenada debe ser oída. Pero este testimonio que Nicodemo estaba dando, y él lo sabía muy bien,
le podría haber costado su posición religiosa, su trabajo, y no solo eso, sino aún su propia vida. Los líderes religiosos que están ahí hablando, discutiendo con Nicodemo en el pasaje que hemos leído, van a realizar dos afirmaciones inexactas, o quizás podríamos también decir, van a dar dos mentiras. En el versículo número 48, ellos le plantean una pregunta a Nicodemo que dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como decir, nadie le cree en Jesús. Tú estás viendo, solamente el pueblo cree, la gente instruida no cree en Jesús. Pero estos hombres estaban totalmente equivocados o estaban mintiendo deliberadamente, porque habían líderes religiosos judíos que habían creído en Jesús. Usted lo puede verificar viendo lo que dice en el capítulo 12 de San Juan, versículos 42 y 43. La segunda afirmación inexacta, o quizás una mentira deliberada de estos hombres, la encontramos en el 52, cuando ellos dicen: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Bueno, le tengo que decir a estos señores de que siglos antes, en la región de lo que ahora ellos conocían como Galilea, sí se habían levantado dos profetas. Jonás y Nahum habían sido llamados por Dios al ministerio y habían sido dos hombres usados por Dios para la predicación de su santa palabra. El segundo pasaje donde volvemos a encontrar a Nicodemo luego del diálogo de Juan capítulo 3 es cuando Nicodemo participó en la sepultura de Jesús. Este evento ocurrió unos 2 años y medio después del diálogo que Nicodemo tuvo con Jesús en Juan capítulo 3. En San Juan capítulo 19, versículos 38 al 42, aquí está la narración cuando Nicodemo participa en la sepultura de Jesús. Dice así la palabra del Señor: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y en el 39, una vez más encontramos a Nicodemo que entra en escena. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo volvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así que aquí tenemos una vez más a Nicodemo, quien se armó de valor y fueron ante Poncio Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Así que a estas alturas de lo que estamos reflexionando en relación a Nicodemo, tenemos que plantearnos la siguiente interrogante: ¿qué ocurrió en la cita de Juan capítulo 3 que tuvo Jesús con Nicodemo para que la vida de este hombre sea transformada? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que Cristo le explicó a Nicodemo para que Nicodemo tenga una vida totalmente cambiada? Bueno, creemos nosotros, analizando Juan capítulo 3, a donde voy pidiendo que usted vaya en su Biblia, por favor, que Nicodemo tuvo que aprender 3 verdades fundamentales y que son las mismas 3 verdades que hoy en día todo ser humano necesita aprender para poder llegar al conocimiento de Jesucristo. Primera verdad que Nicodemo tuvo que aprender: que su religión no era suficiente para salvarlo. La historia de Nicodemo podemos decir que se inicia en el capítulo 2, versículos 23 al 25 de San Juan.
Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús había realizado algunas señales, se nos dice a nosotros en el versículo 23. Y hay que entender que estas señales hechas en Jerusalén, siempre la palabra señales se refiere a milagros. Así que Jesús había realizado una serie de milagros. Y también se nos informa en el texto bíblico de que como consecuencia de estas señales, de estos milagros, muchas personas habían llegado a creer en Jesús. Pero el texto bíblico nos dice en el versículo número 24 que Jesús no confiaba en estas personas, que solo habían creído en base a los milagros. ¿Por qué? Porque según la enseñanza que Jesús nos da en los evangelios, Él nos relata en la parábola del buen sembrador que había una serie de decisiones que las personas tomaban. Y en esa parábola encontramos nosotros, por lo menos en un caso donde habla de la semilla que cae en tierra, pero que no echa raíces suficientes y que cuando viene la prueba, cuando sale el sol, cuando vienen los problemas, se desaniman y se echan hacia atrás. Y Jesús va a decir de que no tienen suficientes raíces. Creyeron en la palabra, pero no echaron suficientes raíces. Lo mismo ocurre con estas decisiones que encontramos acá. Jesús no confiaba en la gente que había tomado decisiones solo por los milagros, porque tenían una fe superficial. Además, el versículo 25 nos dice que Jesús sabía lo que había en el hombre, así se nos dice. Y podemos decir, ¿y qué hay en el hombre que Jesús lo sabía? Mencionemos solamente 2 puntos. Primero, el Señor conoce el corazón que hay en el hombre, porque en Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El único que conoce el corazón del hombre es Dios. Pero como dice el versículo 9, todo corazón es engañoso y perverso. Y Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, esto nos lleva a la segunda afirmación que hacemos de lo que Dios conoce del hombre. El Señor sabe que todo ser humano, espiritualmente hablando, está totalmente malogrado, totalmente putrefacto, digámoslo así. Porque en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6, el Señor hace una radiografía espiritual del ser humano y dice así: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es una visión interna que Dios tiene de cada ser humano. Y Dios sencillamente da su diagnóstico y dice: todo hombre, toda mujer sin Cristo espiritualmente está corrompido en su ser. Si usted observa, la última palabra que encontramos
al final del capítulo 2 de San Juan es la palabra hombre. Y le voy diciendo la conexión, lo cual nos da una idea de una secuencia, una historia continua. La conexión entre el capítulo 2 y el capítulo 3 del Evangelio de San Juan radica en la palabra hombre, que está en el 2:25. Dice, Jesús sabía lo que hay en el hombre. Y en el 3:1, ya entrando a la historia directa de Nicodemo, en el 3:1 dice, había un hombre. Así que el Señor nos está diciendo que Él lo conocía a Nicodemo. Entonces, se pone en evidencia 5 verdades sobre Nicodemo. Y las mencionamos rápidamente. Verdad número 1, que Nicodemo era conocido por el Señor, por lo cual el Señor sabe todo lo que había en Nicodemo, en su interior, como el Señor también sabe lo que hay en nuestro interior. Verdad número 2 sobre Nicodemo, que Nicodemo era un pecador más, igual que todo ser humano hoy en día, hombre, mujer, somos pecadores ante los ojos de Dios. Verdad número 3, que Nicodemo había quedado impactado por los milagros de Jesús, al igual que toda la gente que estaba ahí escuchando y viéndolo a Jesús. Porque en el capítulo 3, versículo número 2, Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le está diciendo, Señor, eres un maestro de parte de Dios. Pero Nicodemo no habla de ninguna enseñanza de Jesús, sino dice, nadie puede hacer los milagros que tú haces. Pero de ahí en adelante Jesús ni siquiera menciona alguno de sus milagros, sino que Jesús va a lo más importante, una enseñanza espiritual para llevarlo a Nicodemo al punto de la salvación. Lo cuarto que Nicodemo es que Nicodemo era un fariseo, pertenecía a la más estricta secta religiosa de los judíos. Ese era Nicodemo. En quinto lugar, Nicodemo era una autoridad de su nación, no era cualquier persona. Era uno de los líderes de la nación, era uno de los gobernantes de la nación judía, porque en el versículo 1 dice que era un principal entre los judíos. Ese era Nicodemo. Y ya que estamos hablando de religión y salvación y todo esto, tenemos que siempre ser puntuales en decir las cosas como son. Las iglesias no salvan. Jesús murió en la cruz, no la religión. Toda salvación viene de parte de Dios por medio de Jesucristo. La religión dice, solo nosotros te podemos salvar. Y en esa misma línea el catolicismo romano afirma, fuera de la iglesia no hay salvación. La religión pretende hacernos creer que las obras otorgan salvación. Sin embargo, mencionemos 2 puntos que Dios dice al respecto. Dios dice que nuestras justicias, nuestras obras ante Él son como trapos de inmundicia. O sea, como la venda que se le ha puesto a una persona que tiene una herida, y esa herida usted sabe que supura, está ahí drenando, y lo único que hay que hacer con esa venda, una vez que está ya sucia,
hay que desecharla. A eso se refiere. En Isaías capítulo 64, versículo número 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo segundo que vamos a citar de lo que Dios dice es que ni con jabón, ni con lejía, así dice la Biblia, ni con jabón, ni con lejía, nadie puede limpiar su propio pecado, ni el pecado ajeno ante los ojos de Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo número 22, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que no podemos recurrir a nada en este mundo que nos pueda limpiar el pecado. Ahora, si tomamos la figura del jabón que limpia, sí, yo le puedo decir que hay un jabón que sí puede limpiar el pecado del hombre. Y ese jabón, mire usted dónde se encuentra. En Malaquías capítulo 3, versículo número 2. Malaquías 3, 2, el Señor dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y ahora observe lo que dice sobre Dios. Porque Él, o sea Dios, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que si queremos limpieza espiritual, tenemos que acercarnos a Dios, porque solo Dios puede limpiarnos de todo pecado. Y aquí se usa por eso la figura del jabón de los lavadores, es decir, jabón de personas que trabajan en el arte de tener que lavar ropa y tenerla que dejar bien limpia, como hoy en día diríamos una lavandería. El jabón de lavadores era un jabón concentrado. Cristo es el jabón para nuestra limpieza espiritual. Las obras que hagamos no pueden limpiar nuestros pecados. El bautismo en agua es necesario, sí, porque es un mandato y todo creyente debe de obedecer. Pero el bautismo en agua no es parte de nuestra salvación. Pero necesitamos obedecer a Dios en el punto del bautismo. Nuestro estado espiritual ante Dios entonces es un estado en pecado. Y nosotros, aún con nuestra religión, con nuestras prácticas tradicionales, no podemos limpiar ese pecado. El pecado no puede ser borrado. Porque en Jeremías 13, 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? O sea, sencillamente, ¿alguien puede cambiar el color de su piel? ¿Podemos hacerlo? Dice: así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? O sea, si nosotros por nacimiento y nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al hábito, a la práctica de estar viviendo en pecado, ¿podemos por propia iniciativa dejar el pecado y comenzar a hacer lo bueno? La respuesta es sencillamente no. Y esto era algo que Nicodemo tenía que aprender, que su religión, que sus obras, que sus propios esfuerzos no podían operar un cambio espiritual en él. Así que esto nos lleva a la segunda verdad que Nicodemo tuvo que aprender. Y es la verdad que Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Jesús le presentó a Nicodemo un mensaje revolucionario.
en San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí se repite en varias ocasiones la frase o las palabras nacer de nuevo, nacido de nuevo. Literalmente, estas palabras, nacer de nuevo, significan nacer de lo alto. Es decir, nacer de Dios, porque Dios vive, Dios mora en lo alto del universo, Él vive en el cielo. La enseñanza presentada por Jesús aquí sobre el nuevo nacimiento tiene total concordancia con lo que el apóstol Pablo luego enseñaría. Porque Pablo va a enseñar en 2 de Corintios 5, 17, versículo muy conocido por nosotros, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo habla aquí de nuevas criaturas. Él dice, ¿no? Si uno está en Cristo, es una nueva criatura. O también se podría traducir: si uno está en Cristo, es una nueva creación. Y esta nueva criatura o esta nueva creación, eso es lo que es el nuevo nacimiento. Eso quiere decir nacer de nuevo. Solo el nuevo nacimiento garantiza la salvación eterna. Como alguien en una ocasión dijo: el que nace dos veces muere una sola vez, pero el que nace una sola vez muere dos veces. Póngase usted a pensar en esto. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque si usted nace físicamente, y ya nacimos físicamente, y a eso le añade el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, encuentro con Jesucristo, luego todos vamos a tener que experimentar la muerte física, y luego viene la vida eterna. Por eso decimos, el que nace dos veces, físicamente y espiritualmente, solo experimenta una muerte, la muerte física. Pero hay de aquella persona que solo nace una sola vez y así muere. Nos referimos al nacimiento físico. Vive con un solo nacimiento, muere con un solo nacimiento, va a experimentar dos muertes: la muerte física y la muerte eterna, separado de Dios para siempre. El nuevo nacimiento entonces tiene 5 beneficios. Beneficio número 1 es pasar de muerte a vida. Beneficio número 2 es pasar de tinieblas a la luz. Beneficio número 3 es pasar del reino de Satanás al reino de Dios. Beneficio número 4 es tener vida eterna. Beneficio número 5 es ser hecho
un hijo de Dios o una hija de Dios. Estos son los 5 beneficios más importantes que se logran obtener en el momento del nuevo nacimiento. ¿Y por qué hablamos entonces de que el nuevo nacimiento tiene 5 beneficios? ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque el nuevo nacimiento solo permite que la persona, de acuerdo al pasaje de Juan 3, logre 2 grandes verdades, o la persona logre 2 grandes realidades en su vida. La primera, según el versículo número 3, que la persona que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. La persona que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y lo segundo, de acuerdo al versículo número 5, la persona que nace de nuevo puede entrar al reino de Dios. Entonces, solo aquel hombre o aquella mujer que nace de nuevo puede tener la bendita experiencia después de la muerte de ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Y todo esto se logra por medio del nuevo nacimiento. Y eso es lo que Nicodemo estaba aprendiendo aquella noche en el diálogo que tenía con Jesús. La tercera verdad que Nicodemo tuvo que aprender en ese diálogo esa noche con Jesús es esta: que Jesús es el Salvador del hombre. Mire usted que hasta ahora Nicodemo está siendo no solamente movido con la enseñanza de Jesús, sino que, hermanos y hermanas, se comienza a experimentar en Nicodemo todo un cambio, una transformación de todo. Por decirlo de esta manera, todo el universo de Nicodemo, como él veía, todo está siendo cambiado. La parte final del diálogo entre Jesús y Nicodemo justamente tiene ese proyecto, ese propósito de que presenta a Jesús como el Salvador. En el capítulo 3 de San Juan, versículos 16 al 21, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una palabra que aparece repetida en varias ocasiones en el texto que acabamos de leer es la palabra creer. Jesús dice que el que en él cree no se pierda. Luego en el versículo 18 habla de que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús está hablando aquí con Nicodemo de creer, porque en los versículos 14 y 15 el Señor Jesucristo le había hecho referencia a Nicodemo a una historia del Antiguo Testamento, que básicamente en esta historia el Señor ofrecía salvación por medio de creer. Y ahora el Señor, luego de la historia, lo está confrontando a Nicodemo, le dice: tienes que creer. Así como la gente de la historia a la cual Jesús hace referencia en los versículos 14 y 15, le dice: así como esa gente,
tuvo que creer para ser salvos, Nicodemo, tú también necesitas creer. Y en el versículo 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y Nicodemo cuando escuchó esto tiene que su mente haber dicho, cierto, hay una historia en el libro de Números, capítulo 21, donde Moisés levanta la serpiente en el desierto, una serpiente de bronce que Dios le mandó a fabricar. Y sigue diciendo el versículo 14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que el Señor le está diciendo, Moisés levantó en un asta una serpiente de bronce. Así el Hijo del Hombre también va a ser levantado. El Señor ha provisto salvación a través de la serpiente de bronce, pero ahora la salvación y el creer viene a través del Hijo del Hombre que será levantado. Estaba refiriéndose a su crucifixión. Pero en estos momentos, al comienzo de su ministerio, todavía no lo dice. El Señor recién va a decir directamente que será crucificado unos 8 meses antes, más o menos 8 meses antes de su muerte en la cruz. Recién públicamente le va a decir a los discípulos, voy a ser crucificado. Pero aquí el Señor está ya planteándolo de una forma oculta. Pero el versículo 15 dice, o sea, ¿para qué se levantó esa serpiente? ¿Para qué será levantado el Hijo del Hombre? Dice, para que todo aquel que en él cree, como en el caso de la serpiente, no se pierda, sino que llegue a tener vida eterna. ¿Usted recuerda la historia de la serpiente ahí en el desierto? Una historia preciosa, preciosa esa historia. Recuerdo que de niño cuando iba a la iglesia bautista y nos enseñaban toda la Biblia con unas láminas, y como yo les he dicho anteriormente, era un plan de 3 a 4 años, se estudiaba toda la Biblia, cada domingo toda la iglesia tenía una misma lección. Si ese domingo nos tocaba estudiar Números 21, la historia de la serpiente, todas las clases, niños, jóvenes, adultos, estudiábamos esa misma historia. Los maestros tomaban unas láminas y se paraban ahí delante y estaban mostrando la lámina con la figura, nos relataban la historia, nos explicaban la historia, nos daban la aplicación de la historia y nos hacían memorizar un versículo. Y yo hasta ahora tengo grabado, porque no sé cuántas veces escuché esa historia sobre la serpiente de bronce, y hasta ahora tengo aquí grabado en mi mente las figuras que se usaron para enseñar esa lección. Por eso es que yo siempre insisto, hay que enseñarle la Biblia a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Hay que enseñarle las historias bíblicas, es lo que yo siempre he creído. Si usted recuerda la historia de la serpiente de bronce, recordará sencillamente que producto de un castigo, Dios permitió que serpientes en el desierto picaran a los israelitas. La gente estaba muriendo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés, tienes que hacer una serpiente de bronce y colocarle un asta de madera allí, en un punto donde todos puedan verla, donde todos puedan mirarla. Y así hizo Moisés. El Señor había provisto por medio de la fe salvación. Si usted era picado por la serpiente, entonces lo único que tenía que hacer era creer en que si usted miraba con fe a esa serpiente de bronce, podía obtener salvación, sanidad física. Y así fue. Mucha gente miró la serpiente y fueron salvos. Pero también hubo gente que quizás no miraron porque dirían, ¿cómo me va a salvar una serpiente de bronce?
O quizás hubo gente que sencillamente miraron de una forma mecánica, sin fe, y no fueron salvos. Murieron de todas maneras. Así que Dios siempre provee el medio de salvación. Y todo siempre es por medio de la fe. Para Nicodemo, cuando escuchó esta historia de lo que Jesús le está hablando, cuando Nicodemo oye que la serpiente de bronce, salvación, tienes que creer, Nicodemo. Y yo me quiero poner en los zapatos de Nicodemo, o mejor dicho, en las sandalias de Nicodemo. Y le digo, para Nicodemo todo esto era nuevo y se le estaba presentando el tomar una decisión trascendental en su vida. Creemos nosotros que cuando Nicodemo escuchó todo esto, tomó una decisión. Aunque el texto bíblico de Juan capítulo 3 no lo dice, pero es evidente en los pasajes donde 2 años después aparece otra vez Nicodemo y lo vemos defendiendo a Jesús públicamente y luego sepultando a Jesús. Es evidente que Nicodemo llegó a ser un discípulo de Cristo. Entonces, creemos que cuando Nicodemo tomó una decisión por Jesús, se produjo 4 cambios en la vida de Nicodemo. Y son los mismos 4 cambios que se pueden producir hoy en día en todo hombre y mujer que viene a Cristo. Cambio número 1. Se operó un cambio en su corazón. Usando la palabra del profeta, ¿no? Dejó de tener un corazón de piedra y comenzó a tener un corazón de carne, sensible a la voz del Espíritu de Dios. Cambio número 2. Se operó un cambio en toda su teología. Es decir, la forma en que él entendía las escrituras del Antiguo Testamento, ya las comenzó a entender de otra manera. Por ejemplo, él conocía la historia de la serpiente de bronce simplemente como historia, pero ahora comenzó a entender, esa serpiente representa a Jesucristo. Y así comenzó a entender todo el Antiguo Testamento. Ahora entendía que Jesucristo es el Mesías prometido por Dios. Cambio número 3. Se operó un cambio en su vida terrenal, porque se convirtió en un discípulo de Jesucristo. Ya no era simplemente Nicodemo el fariseo, ahora sería Nicodemo el hombre que comenzó a tener una vida distinta en todos los sentidos. La historia extra bíblica, porque luego de esto, de lo que está aquí en Juan, no se nos habla más de Nicodemo, pero la historia extra bíblica dice que Nicodemo luego, más o menos a lo que vendría a ser el periodo del libro de Hechos, se convirtió en un misionero y fue a diferentes lugares a fundar iglesias, predicando el evangelio. Y la historia extrabíblica no solo menciona a Nicodemo, sino menciona también a su esposa, que ambos sirvieron a Dios el resto de sus vidas. Hubo un cambio en su vida terrenal. Lo cuarto, que se operó un cambio en la vida de Nicodemo, se operó un cambio en su destino eterno. Lo que estábamos hablando hace un rato, la persona que nace 2 veces, muere una sola vez. Pero tristemente, la persona que nace una sola vez, muere 2 veces. El hombre o la mujer que llega a los pies de Cristo como su Salvador, va a operarse un cambio en su destino eterno. Es decir, de condenación pasa a salvación eterna.
Le invito a que usted considere Juan capítulo 3, versículo 16, de esta manera. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que esto lo resumimos en la frase o en las palabras, Dios amó y Dios ama. Dios es amor. Y el versículo sigue diciendo, que ha dado su Hijo unigénito. Dios dio. No solamente Dios se ha quedado en un amor interno, sino que Él lo ha demostrado dando a su Hijo. Y el versículo sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y lo resumimos en decir, usted cree. Esa es la parte de usted. Dios amó, Dios dio, pero ahora su parte, la parte de usted es creer en Cristo. Como Nicodemo, tiene que creer en Cristo. Y finalmente Juan 3:16 dice, mas tenga vida eterna. En el momento que usted cree, usted recibe vida eterna que Dios ofrece en forma gratuita. Le invito a que usted pueda abrir su corazón y venir a Cristo Jesús. Los que ya somos creyentes, cristianos, cristianas, no dejemos de hablar a otras personas de Cristo Jesús. Dios le bendiga a ustedes y que la santa palabra de Dios que ha sido predicada pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. Oramos. Estamos muy agradecidos, Señor, por este espacio, por este tiempo, por la oportunidad de que podamos humillarnos ante ti y podamos honrar tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la historia de Nicodemo, que nos hace reflexionar sobre cómo honrar tu nombre cada día de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga a todos y a cada uno de ustedes.